y vamos a leer el verso 18. Deuteronomio capítulo 21, verso 18 al 21. ¿Ok? Muy bien, damos lectura. Dice así la palabra del Señor. Perdón, hermanos, es Éxodo 20, disculpen. Éxodo 20, verso 12. Éxodo 20, verso 12. Muy bien, ¿ya lo tenemos? Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Una vez más, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Vamos a tomar nuestros asientos y preparemos nuestro corazón para recibir esta palabra. Que nadie se duerma. Sé que sí está fuerte el calorcito, pero vamos a procurar mantenernos despiertos el tiempo que vayamos a tomar, porque esto es lo más importante de toda nuestra dinámica de reunión, ¿verdad? Es lo más importante. No es recoger la ofrenda, lo más importante no es el diezmo que usted va a dar. Lo más importante de aquí es abrir nuestros oídos para escuchar el consejo de Dios a través de su palabra. Porque aunque un servidor es quien está compartiendo el tema, siempre sabemos que esta palabra, esta escritura que estamos leyendo, es inspirada por Dios para nosotros. Entonces, cada vez que nosotros nos disponemos a leerla, es escuchar la misma voz de Dios para nosotros. Entonces, eso es algo tan importante para nosotros hoy en día. Y bueno, y hoy quizás quiero darle este toque de más importancia todavía por el tema de que vamos a hablar. Como todos sabemos, esta palabra proviene del judaísmo, proviene de los hebreos, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ¿verdad? La palabra que nosotros hoy leemos, el Dios que creemos es el Dios de los judíos, el Dios de Israel. Para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, sus enseñanzas, en su forma de educar a los hijos, su forma de instruirlos, hay una estructura que ellos enseñan, los maestros de la ley, los instructores de la Torá, y es que enseñan que para el desarrollo de un hijo tiene que haber 3 socios en la vida de un hijo. 3 socios, quienes son Dios, el Padre y la Madre, ¿verdad? Esta sociedad logra que un hijo tenga éxito en la vida. Dios,
el padre y la madre. En el Talmud enseñan los maestros que no hay otra cosa, no son las amistades, no son los profesores, no van a ser los amigos, sino que los únicos que van a lograr que un hijo tenga éxito en la vida es Dios, es el padre y es la madre. Hace 15 días yo aquí daba un tema sobre la importancia de la figura paterna y cómo hoy en día se quiere borrar esa figura paterna en nuestra sociedad, haciendo toda esta inclusión de ideología de género, y que ya es una descarez lo que se está haciendo, de tal manera que nuestros hijos están siendo adoctrinados a través de las películas que salen, las series, caricaturas, todo lo están haciendo para que la figura paterna sea borrado en la sociedad, para que un padre ya no exista. ¿Ves? Si de por sí la sociedad estaba mal, ahora imagínense sin la figura de un padre, sin la figura paterna. Para Dios es importante esta estructura. Dios, la presencia de Dios, la presencia de un padre y la presencia de una madre. Sin embargo, ¿qué hay con aquellos que no tienen un padre, aquellos que no tienen una madre, verdad? Que son huérfanos, ya sea de padre o de madre o de ambos. ¿Qué fin les esperan ellos? Bueno, dice la palabra de Dios que Dios es Dios de huérfanos, ¿verdad? Cuando falta el padre, cuando falta la madre y el hijo busca a Dios, nada le falta, porque Dios cubre esa paternidad, Dios cubre esa maternidad. Les hablaba hace 15 días sobre que no tuve la dicha de tener un padre. Quizás aquellos que no tuvimos esa dicha de crecer con un padre biológico, ¿verdad? Añoramos ese abrazo de un padre, añoramos el consejo de un padre, y quizás no conocemos las limitaciones de un padre, no conocemos los regaños de un padre, no sabemos lo que eso significa en nuestra vida porque no lo tuvimos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la ausencia, ya por X circunstancia, por abandono, porque haya fallecido, por lo que sea. Pero siempre que esto sucede, Dios toma el control de esa vida. Yo le decía que para mi caso, creo que el que Dios me haya encontrado a temprana edad fue algo maravilloso en mi vida. El que Dios me haya alcanzado en mi juventud y que tuve la dicha de que Dios me abrazara y Dios fuera mi padre, el padre que nunca tuve, y que Dios llenó todo ese vacío, porque saben ustedes que cuando un huérfano, lamentablemente cuando un hijo crece sin padre, hay un espíritu de orfandad dentro de él y algo le falta y crece con ese vacío, y a través de los años ese hijo quiere llenar ese vacío con que ha crecido. He ahí la importancia de cuando Dios dice que Él es padre de huérfanos, porque Él suple todas esas necesidades en nuestra vida. Y yo les daba testimonio que para la gloria de Dios, ¿verdad? Aunque nunca tuve la dicha de un padre, pero que Dios me haya alcanzado a temprana edad, Dios llenó todo ese vacío. Y además de eso, déjeme decirle que Dios puso personas muy cerca de mí que tomaron el tutor, que me enseñaron, que me instruyeron, que tuve el consejo, ¿verdad? Como de un padre.
para la gloria de Dios, porque Dios cumple sus promesas. Pero entonces, vamos, la importancia de lo que es la sociedad en la vida del desarrollo de un hijo, el padre y la madre. Y Dios, ¿verdad? Son las tres figuras muy importantes en la creencia judía, de donde nosotros creemos, de donde nosotros recibimos la enseñanza, de donde leemos esta palabra, ¿verdad? Ellos creen que esa es la importancia. ¿Y por qué? Porque está escrito en la ley. Esto que acabamos de leer está dentro de los mandamientos más importantes. Es decir, honrar a nuestros padres está en el mismo nivel que amar a Dios sobre todas las cosas. Está en el mismo estatus, ¿verdad? De no tener dioses ajenos delante de ti. Está en el mismo lugar. Es decir, enseña entonces, y esto es muy importante para los hijos, que los hijos lo sepan, que los hijos lo aprendan. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, cuando los niños chiquitos de 7, 8 años comienzan a hacer preguntas sobre la vida y todo lo relacionado a su alrededor, los padres están obligados a enseñarle a sus hijos esta ley, estos mandamientos, y ponerlos a la altura de Dios, inclusive de obedecer a Dios. Es decir, honrar a tus padres es lo mismo que obedecer a Dios. Si tú no honras a tus padres, estás transgrediendo la ley más importante, los mandamientos más importantes que Dios ha establecido sobre la tierra. Entonces, imagínense ustedes qué valor tiene esto, qué importancia tiene esto en nuestra vida. Pero además de esto, déjenme decirles algo, porque hay algo que Pablo describe sobre este mandamiento, y está en el libro de Efesios capítulo 6 verso 2, que dice lo siguiente. ¿Por qué es importante? Vamos a verlo. Efesios capítulo 6 verso 2. Fíjense que Pablo toma esta escritura para enseñar a los hijos la importancia de honrar a nuestros padres. O sea, Pablo se va a la ley, a la Torá, para enseñarle a nuestros hijos, o enseñarnos a nosotros como hijos, o enseñar a la generación en su tiempo, a los hijos, la importancia de honrar a los padres. Efesios 6 verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero además aquí Pablo, ¿verdad?, como un maestro de la Torá, un rabino, hace un extracto de lo que añade el honrar a los padres. Dice que además el honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa. O sea, lo que Pablo dice es que es un mandamiento igual que no tener dioses ajenos delante de nosotros. Es un mandamiento igual que amar a Dios sobre todas las cosas, el honrar a nuestros padres. Pero este mandamiento principal es el primer mandamiento con promesa. Y es que así lo encontramos en la ley.
Así lo encontramos en la ley, porque dice en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y en la tierra que el Señor tu Dios te da, ¿verdad? Para que te vaya bien donde quiera que estés. O sea, haz de cuenta, tú honras a tus padres y, con el hecho de honrar a tus padres ya te fue bien en la vida, ¿verdad? Ya te fue bien. ¿Quién salió ganando de esto? El hijo, ¿verdad? Porque a él es el que le va bien en la vida. ¿Por qué es tan importante para Dios que honremos a nuestros padres? ¿Y por qué Dios lo introdujo este mandamiento dentro de los mandamientos más importantes? Amén. Porque Dios sabía perfectamente que el hijo se iba a rebelar, levantaría las manos contra su padre, desobedecería. O sea, Dios sabía perfectamente todo eso. Entonces, lo que Dios hace a través de esta ley, estos mandamientos, es ponernos límites. Pero mira lo maravilloso que es cuando Dios dice: mira, tú vas a honrar a tu padre, pero cuando tú lo hagas, te va a ir bien. Vas a ser una persona exitosa en todo lo que tú hagas, te va a ir bien. Mire, nosotros estamos acostumbrados a honrar a nuestros padres cada año. El día del padre, el día de la madre, más el día de la madre, ¿verdad?, que el día del padre. Pero de igual manera se hace, ¿no? El mejor pretexto para ir a ver a tus papás, para llevarles un presente, para darles un abrazo, para hablarles por teléfono, es el día del padre. Y mucha gente espera ese día para hacerlo, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que en el pueblo de Israel, todos los días es el día del padre. Todos los días es el día del padre. ¿Sabe cuántos papás seríamos felices con eso? Todos los días es el día del padre. ¿Por qué? Porque este mandamiento está presente en sus vidas. Esta ley está presente en sus corazones siempre. Cada día que ellos levantan, honran a sus padres. Todos los días honran a sus padres. Y se preguntan: ¿por qué es que a los judíos les va bien donde quiera que van? Donde quiera que están los judíos les va bien, porque cumplen los mandamientos que están en la ley. Honrar a los padres engloba todo: respeto, amor, obediencia. Todo eso es honrar a los padres. Apoyo, ayudar a tus padres cuando ya tienes la solvencia económica y cuando ya puedes hacerlo y cuando puedes darle algo a tus padres y lo haces. Es honrar a tus padres. Imagínense que el pueblo judío está enseñado, los niños, los pequeños están enseñados que todos los días tienen que obedecer a sus papás, que todos los días tienen que abrazar a sus padres, que todos los días tienen que amar a sus papás. O sea, todos los días es el día del padre y es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros padres, el honrarlos. Amén. Honrar a nuestros padres es el mejor regalo que nosotros les podríamos dar. Además de que esa obediencia,
perdón, además que hacerlo, o sí, obedecer ese mandamiento, nos trae beneficio a nosotros como hijos. Somos bendecidos. Y hoy le digo a los pequeños, a los hijos, cuando sus padres cuando sus padres les ordenen hacer algo y ustedes obedecen, están honrando a sus padres. Cuando ustedes no desobedecen a sus padres, están honrando a sus padres. Y todo eso que ustedes hacen desde ahora, ¿verdad? Se va acumulando bendiciones en sus vidas. Dios, fíjense que Dios mira nuestras acciones. Dios mira nuestras obediencias. Imagínense ustedes imagínense, ¿verdad? Los hijos, nuestros hijos, imagínense que cuando nosotros obedecemos, estamos acumulando puntos de bendición, ¿verdad? Así. A los niños que les gusta acumular puntos, ¿no? Que ven en los juegos y dicen, estoy ganando puntos. Cada vez que obedeces, estás acumulando puntos. Ya ganaste un punto, hijo. Cada vez que obedeces, acumulas puntos. Porque Dios mira todas nuestras acciones y Dios nos bendice conforme a nuestras acciones. Porque ahí lo dice: honra a tus padres para que te vaya bien en la vida. Si le decía que para los judíos el día del Padre son los 365 días del año. O sea, se levantan un día y dice: papá, buenos días, y le dan el abrazo. Se levantan al siguiente día y dice: papá, sonriendo, y le dan el abrazo. Todos los días honran a sus padres. Todos los días. Imagínense qué maravilloso es eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esa es la cultura que ellos fueron enseñados. Porque saben ellos que honrar a sus padres es que ellos mismos están siendo bendecidos. Entonces, cuando nuestros hijos obedecen, Dios está viendo las acciones de nuestros hijos. Ahora, nosotros como padres, es importante enseñarle a nuestros hijos la importancia de obedecer este mandamiento tan importante que el apóstol Pablo dijo: es el primer mandamiento con promesa. Imagínense ustedes que ama a Dios sobre todas las cosas, no tendrás dioses ajenos delante de ti, ¿verdad? Y llega a este mandamiento y dice: honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien en la vida. Este trae un regalo más grande. Este mandamiento viene con oferta, pues. Entonces, les decía a los hijos, supongamos que nuestros hijos, cada vez que obedecen, están acumulando puntos para cuando ellos estén grandes. Dios no se va a olvidar de lo que ellos hicieron por sus padres. Dios nunca se le va a olvidar lo que nosotros hicimos por nuestros padres. Dios jamás se olvida eso. Por eso comencé diciéndoles que para Dios es muy importante esta sociedad. Dios, padre y madre en un desarrollo de un hijo. Tiene que estar presente Dios en la vida de nuestros hijos primeramente. Tiene que estar presente el Padre en la vida de nuestros hijos, si está, ¿verdad? Si vive. Tiene que estar presente la madre en nuestros hijos. Por eso, esto de la ideología de género va en contra del diseño de Dios en la familia. Va en contra, atenta contra el diseño de Dios en la familia. Gloria al Señor. Porque nuestros hijos necesitan una figura paterna, necesitan el cobijo de una madre. Amén.
Y es importante que eso lo sepan nuestros hijos. Si la gente allá afuera ya lo ve normal, para ellos, nuestros hijos tienen que saber que eso es importante. Para Dios es importante. Es Dios primero en la vida de nuestros hijos. Es el padre y es la madre. Es la sociedad en conjunto para que nuestros hijos tengan éxito en la vida. Y Dios dice, si tú obedeces a tus padres, si tú respetas a tus padres, te va a ir bien en la vida. Imagínate que para el pueblo judío desobedecer, ser un hijo rebelde era algo que merecía la muerte. ¿Se imaginan eso? Porque está dentro de la ley de Dios, de la ley más importante de Dios. Miren, ahora sí vamos a ir a Deuteronomio capítulo 21, verso 18. Voy a leerlo. Dice: supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde, ¿verdad? Que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres le dirán a los ancianos: este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará y tendrá miedo. ¿Sabes quién quería desobedecer a su padre? Nadie. ¿Sabes quién quería ser rebelde? Nadie. Porque les digo que este mandamiento de honrar a nuestros padres está al nivel de no hacer idolatría, ¿verdad? De no tener dioses ajenos delante de ti. O sea, desobedecer este mandamiento es lo mismo que desobedecer a Dios. Está en ese nivel. De tal manera que cuando un hijo rebelde, ¿verdad? Si un hijo no quería obedecer, si un hijo quería ir a emborracharse, ir con los amigos y no obedecía a su padre y no se quedaba en la casa, el padre estaba obligado a entregarlo. A entregarlo. ¿Se acuerdan que hace unos días una madre entregó a su hijo a las autoridades? Ahora lo del tema de los gallos del fútbol aquí, que un hijo fue el que también estuvo ahí, y la madre dijo: sí, acá está mi hijo. Digamos que algo así. El padre tenía el deber de entregar a su hijo y decirle: ¿saben qué? Este hijo es rebelde, no quiere obedecer, es terco, y por más que le digo y no me entiende. Imagínense ustedes que Dios dice: bueno, entonces lo entregarán y ese hijo será apedreado y será muerto. O sea, ese es el nivel de pecado en la desobediencia, en la rebeldía, en la deshonra a los padres. Es ese nivel de pecado que está al nivel de pecar contra Dios. Entonces, no había en Israel, ahora además, algo tan importante que también es importante resaltar, que cuando Dios dio estos mandamientos, el mandamiento de honrar a nuestros padres, lo dio en un punto, en un tiempo cuando el pueblo de Israel vivía en el desierto. Ellos no trabajaban para comer, o sea, los padres no trabajaban para darles de comer a sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios los alimentaba, Dios les daba comida en el desierto. Los padres no les compraban ropa a los hijos. ¿Por qué?
Dice la palabra de Dios que sus vestiduras no se desgastaron. Los 40 años que estuvieron, los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, no se desgastaron sus vestidos. El calzado de sus pies no se desgastó. Imagínense ustedes que si salieron niños chiquitos de Egipto y anduvieron por el desierto 40 años, sus zapatos crecían con ellos. O sea, crecían ellos y crecían el calzado de sus pies. Crecían ellos y le crecía la ropa. Porque es el milagro que Dios hizo en el desierto. El pueblo de Israel no trabajaba. ¿Cómo iban a trabajar? No había. Estaban en el desierto, ¿verdad? Tenían sed, Dios abría un manantial de aguas donde se saciaban. Tenían hambre, Dios abría los cielos y enviaba el maná que comían ellos. Y el maná dicen los expertos rabinos, que el maná deleitaba toda la clase de paladar que uno se puede imaginar. Todas. Es como si fueras al mejor restaurante de Querétaro, pero sin pagar. Que venía y caía del cielo ese maná y deleitaba el paladar. O sea, no tenía necesidad de otra cosa más. El mejor alimento. Todo esto Dios les suplía. Y dentro de esto Dios les da este mandamiento. Y esto nos enseña a que el obedecer, que nosotros obedezcamos a nuestros padres, no tiene que corresponder a algo. Es decir, yo como hijo no voy a obedecer a mi padre porque mi padre me viste, porque mi padre me sustenta de alimento. No tengo que honrar a mi padre por el hecho de que mi padre es el que me sostiene, digamos, de esa manera. No. Dios da este mandamiento en un tiempo donde los padres no trabajaban por los hijos. Los padres no les daban de comer a los hijos. Dios era el que los sostenía. Entonces, esto nos enseña que el honrar a nuestros padres no es pagarles el favor, no es devolverles lo que nuestros padres hicieron por nosotros, es honrarlos y punto. Si tu padre te da, si tu padre no te da, si tu padre te vistió, si tu madre se preocuparon por ti en tus necesidades en la vida, no importa, tienes que honrarlos. Amén. O sea, no es por lo que nuestros padres hacen, por lo que nosotros tenemos que devolverles. Porque es bueno, ¿verdad?, valorar todo el esfuerzo de un padre, de una madre. Y uno dice, bueno, mi madre, mi padre son los que están al pendiente de mí. Mi padre, sí, como padre es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero eso no merece honrar a los padres. Simplemente es un mandamiento de Dios. Y un mandamiento, les decía, al nivel de amar a Dios, a nivel de no tener dioses ajenos delante de ti, en el mismo orden de no matar, en el mismo orden de no robar, en el mismo orden de no codiciar. Todo esto lo puso Dios para resaltar la importancia de honrar a nuestros padres. Pero ¿sabe cuál es el problema de la generación de este tiempo? Que no hemos aprendido a honrar a nuestros padres. Y por eso hay tanta tragedia en la vida de las personas. Por eso es que nos va mal. Por eso es que hay una sociedad toda cada vez más pues, encuentro la palabra, pero en un desorden. ¿Por qué? Porque no obedecemos este mandamiento. Y yo cuando leía cuando Dios me ponía en la mirada de decir, mira, está en el mismo lugar donde yo dije, no matarás. Imagínense,
entonces la importancia que es honrar a nuestros padres. Por eso les digo, hijos y hijos que están aquí, que hoy están aprendiendo, ustedes tienen que hacer el Día del Padre, no cada año, todos los días. Todos los días tienen que abrazar a su padre. Todos los días tienen que obedecer a sus padres. Y aunque muchas veces a ustedes les parezca que es injusto, ¿verdad? Que los padres estén diciendo: haz esto, haz lo otro, haz aquello, haz esto, haz aquello, no hagas esto, no vayas allá. Y que inclusive nuestros padres o nosotros como padres queramos elegir las amistades de nuestros hijos. Fíjense que aquí hay algo muy importante. Les decía que para Dios es muy importante esta sociedad, tanto como padre, madre e hijos. Por ejemplo, el Señor Jesús usó esta palabra. Mateo capítulo 7, verso 11 dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan. Fíjense que usó Jesús también estas mismas palabras, que si ustedes, siendo padres malos, no son buenos padres, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. O sea, Jesús relacionó la importancia de un padre, y así como un padre, ¿verdad?, tiene el cuidado de su hijo, así Dios tiene el cuidado de nosotros. O sea, nos pone Jesús en este mismo paréntesis. Ahora, entonces, el hecho de que nosotros como padres muchas veces decidamos decirle a nuestros hijos lo que tienen que hacer, es porque Dios nos ha puesto a nosotros como tutores en ellos. Dios nos ha entregado a nosotros como padres el derecho de educar, el derecho, el decidir qué es lo correcto y qué no es lo correcto en la vida de nuestros hijos. Pero esto, y más en este tiempo que estamos viviendo, muchos de nuestros hijos se les hace pesado obedecer. O sea, hoy en día dice: es que es injusto que mi padre me ponga a hacer esto, es que no está bien, es que esto no es así. ¿Por qué? Por todo lo que la sociedad hoy enseña y por todo lo que las redes sociales hay. Por ejemplo, si tú le dices si tú le enseñas a tus hijos a no ver ciertas cosas en internet, no ver o limitarse a ver ciertas cosas en los dispositivos digitales, tus hijos te van a decir: pero es que mis amigos lo hacen, pero ¿por qué ellos sí lo pueden hacer y yo no? Aquí es donde los padres y nosotros como padres y los hijos tienen que entender que cuando un padre te dice eso no es correcto, es porque él sabe que eso que vas a ver te va a dañar. Y por eso Dios te puso a ese padre, a esa madre, para vigilarte, hijos, para cuidarte. Porque Él sabe que eso que tú estás viendo, o eso que tú estás tentado a hacer, como tus amigos lo hacen, como los demás lo hacen, eso va a dañarte, ¿verdad? Entonces, cuando un padre dice: a ver, esto no lo vas a hacer, los hijos tienen que aprender, porque ahora los hijos se vuelven muy escriturales, ¿verdad? ¿Y dónde dice en la Biblia que no puedo ver Netflix? Tú vas y no encuentras Netflix en la Biblia, ¿verdad?
y no van a ver Netflix y no verán redes sociales y no harán esto y no harán lo otro, ¿verdad? No lo vamos a encontrar en la Biblia, es lógico, porque el Padre está ahí para vigilar lo que puede dañar o no dañar a sus hijos. Ahora, cuando un padre está presente en esto, está haciendo su chamba, está haciendo su tarea, está haciendo su trabajo. Cuando un padre no pone límites en la vida de un hijo, ese hijo está creciendo como si no tuviera padre y como si no tuviera madre, ¿verdad? Entonces cuando alguien está ahí para vigilarlos, y cuando el padre dice esto no se hace, esto hasta aquí vas a llegar, el hijo tiene que aprender a escuchar. Eso es honrar a su padre. Tiene que aprender a obedecer y decir: sí, papá, si tú me lo estás diciendo es por algo. Si tú me lo estás, eso es lo que Dios quiere de los hijos, que aprendan a escuchar a sus padres, que aprendan a obedecer cuando un padre dice: no, hijo, no. Lamentablemente, o sea, imagínense, esto se escribió hace miles de años atrás para que el pueblo de Israel pudiera, cuando entraran a la tierra que Dios les daría, ellos pudieran regirse bajo estas leyes y ordenanzas, y que hasta nuestros días siguen vigentes para nosotros los que creemos en el Dios de Israel. Pero en aquellos días que no había tantas cosas como hay en nuestros días, si para ese tiempo la ley era importante obedecerla, ahora imagínense en nuestro tiempo, donde si no vigilamos, si tú como hijo no vas, si tus hijos quieren ir al cine y ver una película que acaba de salir, y si tú no vas con ellos, si no analizas con ellos la película y le dices lo bueno y lo malo, le dices: esto está mal, esto no es correcto, esto no está bien, ¿verdad? Entonces tus hijos no van a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y es importante que los padres estén presentes ahí. Pero importante que nuestros hijos, que los padres sepamos enseñarles a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal. Así ellos van a aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo en sus vidas. Y aunque les decía, nuestros hijos hoy en día dicen: es que esto no es correcto que me hagas esto, y siempre lo van a hacer. Pero cuando ellos crezcan bajo este mandamiento, esta ordenanza, y sobre todo hijos, miren que este mandamiento está en el lugar donde Dios dijo: no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de Dios. Es igual de importante. Y si transgredimos estas leyes, tal es así que Dios dice dice en Deuteronomio: si tienes a un hijo rebelde, que no obedece, ese hijo merece morir. Entonces, ¿qué sucedía en la comunidad en Israel cuando ellos obedecían este mandamiento? Que no había hijos desobedientes. ¿Por qué? Porque Dios dijo: entonces, cuando ellos vean que este es el castigo para un hijo rebelde, para un hijo desobediente, ellos no lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es un mandamiento directamente de Dios. Amén. Importancia entonces de obedecer a nuestros padres. Hijos, que ustedes crezcan con esta enseñanza en sus vidas, y tal vez sea algo que ustedes como hijos digan: pero es que ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué
¿Por qué yo tengo que hacer todo lo que mis padres me dicen? ¿Por qué tengo que ir a donde ellos quieren que yo vaya? ¿Por qué no puedo ser yo mismo? ¿Por qué? Porque ellos son tus padres, los que Dios ha puesto como vigilantes en tu vida. Y si ustedes como padres o nosotros como hijos, obedecemos este mandamiento, dice Dios que nos va a ir bien en la vida. Nos va a ir bien en la vida, en lo que hagamos, en lo que emprendamos, en lo que tú vas a hacer, te va a ir bien, porque dijo Pablo, es el primer mandamiento con promesa. Con promesa. ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Ahora, esto no es una ley que quedó en el pasado. Por eso los llevé a que Pablo toma esta ley y Pablo dice, a ver, hijos, obedezcan a sus padres, porque es el primer mandamiento con promesa. Pablo mismo, ¿verdad?, lo toma y dice, vamos a hacer esto, vamos a obedecer a nuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa. El mejor regalo que ustedes pueden darle a un padre es la alegría en su corazón de que ustedes están siendo obedientes a la palabra de Dios y que están honrando a sus padres. Ese es el mejor regalo que ustedes pueden darle a sus padres, que todos los días lo abracen, que todos los días le digan te quiero, papá. No porque te dé de comer, no porque te dé dinero, no porque te dé tu domingo, ¿verdad? Porque solo cuando le da el domingo es cuando le dan el abrazo. Solo cuando le dan el día que le compran algo es cuando lo abrazan. Gracias, papá. No, sino que por eso les decía, Dios le dio ese mandamiento al pueblo de Israel en el momento en que los padres no sostenían a los hijos. Dios era el que los sostenía. No les compraba el mejor zapato, no les compraba la mejor ropa, no. Dios era el que suplía todo eso. ¿Por qué? Porque los padres no trabajaban en ese tiempo. Entonces nos enseña esto, que no porque nuestros padres nos den o no nos den, si nos dan los honramos, si no nos dan entonces no los honramos. No, hay que honrarlos con el hecho de que ellos son nuestros padres. Solo porque son nuestros padres tenemos que honrarlos, ¿verdad? Todos los días. Si tus padres te dicen, hijo, hoy vamos a hacer esto, claro que sí. Hoy vamos a hacer aquello, claro que sí. Esa obediencia te va a llevar a acumular bendiciones en tu vida. Bendiciones en tu vida. Y donde quiera que vayas, donde quiera que tú, cuando el Señor le dijo, entonces cuando ustedes entren a la tierra que el Señor les va a dar, serán de gran bendición ahí donde ustedes van a entrar. ¿Por qué? Porque están obedeciendo ese mandamiento importante en su vida. Gloria al Señor. ¿Cuántos hijos quieren que cuando ellos se independicen de sus padres sean de grande bendición? Esos hijos van a ser de grande bendición si honran a sus padres. Desde ahora, que tienen 6 años, 8 años, 9 años, van acumulando puntos. Dios va viendo, Dios va apuntando todo. Mire que Dios tiene un gran libro para él, donde dice que él apunta todas nuestras acciones. Ahí Malaquías dice que Dios, todo lo que nosotros hacemos, Dios ahí lo está apuntando, ¿verdad? Entonces, no dudemos que las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida. Cuanto más nosotros honremos a nuestros padres, más bendición vamos a tener en nuestra vida. Amén. Muy bien. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos. Yo quiero que
los niños que están hoy aquí, hoy le digan a Dios: enséñame a obedecer este mandamiento. Enséñame a obedecer este mandamiento. Díganle a Dios: Señor, ayúdame a obedecer este mandamiento. Vamos a decírselo, hijos. Díganle a Dios: Señor, yo quiero obedecer este mandamiento. Ayúdame a obedecerlo y a guardar este mandamiento como uno de los tesoros más importantes en mi vida. Mira, hijo, este mandamiento es el tesoro más importante en tu vida. De esto depende que te vaya bien o que te vaya mal. De esto depende. Así es de que dile a Dios: Señor, ayúdame a tener presente este mandamiento en mi vida, a recordarlo siempre. Cada vez que yo quiera desobedecer, cada vez que yo no quiera honrar a mis padres, ayúdame a recordar lo importante que este mandamiento es en mi vida. Díselo a Dios, hijo. Y esta palabra es fiel y verdadera, y yo sé que si tú la guardas vas a ser bendecido. Si tú la llevas en tu corazón vas a ser bendecido. Dale gracias a Dios por ese padre que tienes. No lo recuerdes cada año, no le regales cosas cada año. Trata de honrarlo todos los días. Trata de obedecerlo todos los días. Ámalo todos los días. No por lo que te dé o te deje de dar, por el hecho de que es tu padre. Abrázalo todos los días, hijo. Respétalo. Ámalo. No hagas lo que el mundo hace. Espera hasta el día del Padre para hacerlo. Tú hazlo todos los días. Todos los días. Haz el día del Padre todos los días en tu vida. Todos los días en tu vida hazlo y verás las abundantes bendiciones que de lo alto el Señor hará llover sobre ti. Llover sobre ti. Derramará su lluvia de bendición sobre ti, hijo. Serás bendecido en grande manera, porque Dios lo ha dicho y Dios cumple sus promesas. Padre amado, aleluya, Padre amado. He aquí, Señor, estos pequeños. Aquí están, Señor, esta generación que contrarrestarán toda esta enseñanza de este mundo, que irán en contra de las costumbres de este mundo, Padre. Pero hoy, Señor, los ponemos en tus manos. Nuestros hijos están en tus manos, Padre. En tus manos te los entregamos, Señor, Dios Todopoderoso. Padre, te pedimos que ellos abran sus oídos para guardar este mandamiento, para guardar esta ordenanza. Que ellos atesoren esta ley en su corazón como lo más importante en su vida. Padre celestial, guarda sus corazones de todo lo que hay en el mundo, de las malas amistades, de aquellas amistades que los quieren llevar a hacer lo malo. Apártalo de malas amistades, Señor. Apártalos de aquellos que quieren dañarlos.
que quieren contaminarlos. Apártalos, guárdalos, Señor, de todo mal. Padre celestial, en tus manos están. Y hoy te pido por los padres que están haciendo ese trabajo y esa labor. Y aunque difícil que parezca ser un padre, que nunca se den por vencidos de estar presente en la vida de sus hijos. Cuando tengan que estorbarles con todo el dolor en su corazón y tenga que decirles no, con todo el dolor en su corazón, tenga que restringirle cosas, porque ellos saben que pueden ser dañados, pueden ser lastimados. Hoy te pido por esos padres que están presentes en la vida de sus hijos. Hoy te pido por esos padres, Señor, que les des sabiduría, que les des dirección, que les ayudes a tomar las mejores decisiones en la vida de sus hijos. Hoy te pido por esos padres, Señor. Tú nos has puesto como tutores en la vida de nuestros hijos. No queremos fallar en la vida de ellos. No queremos fallar el día de mañana, Señor, ser un fracaso. Padre, ayúdanos, enséñanos.